China es una de las civilizaciones más antiguas del mundo y tiene sus orígenes en la cuenca del río Amarillo, donde surgieron las primeras dinastías Xia, Shang y Zhou. Su historia escrita data de la dinastía Shang, hace más de 3000 años. Antes del 1600 a.C., China estaba cartografiada principalmente por leyendas y evidencias prehistóricas, ya que la literatura y la poesía tendrán un desarrollo posterior. Algunos de los exponentes de la cultura china son su mitología, su filosofía, su música y su arte. Adoptó mucha cultura de sus alrededores, como el budismo de la India, dando origen al budismo Chan. China fue cuna de dos importantes corrientes filosóficas, el confucianismo y el taoísmo. Dentro del arte notorio de la cultura china destacamos su literatura. La literatura china es una de las más antiguas del mundo, teniendo aproximadamente unos 3000 años de antigüedad. Los textos más antiguos de los que se tienen registros versan sobre temas filosóficos, religiosos e históricos. Por otro lado, sabemos que los escritos literarios considerados fundacionales se realizaron a partir del siglo VIII después de Cristo, periodo en el cual se popularizó la poesía, siendo Li Bai y Du Fu dos de los poetas más importantes del momento. El Libro de los Cantos es la primera antología de la poesía china, recopilada en el siglo VI a.C. Recoge 305 poemas de la dinastía Zhou. En el periodo de los reinos combatientes, Pu Yuan escribió Chuxi, texto que se componía de 58 poemas cortos y 6 largos. La literatura china daba mucha importancia a lo armónico de la humanidad y la naturaleza, situación que se ligaba a la simultaneidad de la existencia de la relación del humano con la cotidianidad y sus principios divinos. Los pensadores literarios chinos se figuran y daban suficiente atención al universo y su plenitud, y a la historia, tanto como al sufrimiento del pueblo común. Dentro de la literatura china vamos a hablar a modo de subgénero de dos leyendas chinas que han perdurado en el tiempo y han tenido una fuerte repercusión en la actualidad. En primer lugar, una leyenda es una narración sobre hechos sobrenaturales, naturales o una mezcla de ambos, que se transmite de generación en generación de forma oral o escrita. Generalmente, el relato se sitúa de forma imprecisa entre el mito y el suceso verídico, lo que le confiere cierta singularidad. La cultura china es riquísima en muchos sentidos y sus historias mitológicas no son la excepción. La mayoría de las leyendas chinas, al igual que en Occidente, nacen de sus mitos, héroes, dioses, personajes históricos o cuentos urbanos que se originan de una narración popular e intentan explicar fenómenos más o menos extraordinarios. En su proceso de transmisión a través de la tradición oral, las leyendas experimentan a menudo supresiones, añadidos o modificaciones culturales que dan origen a todo un mundo lleno de variantes. La más común es la cristalización de leyendas paganas o la adaptación a la visión infantil. Su proceso de consolidación es algo complejo, debiendo de pasar por varias fases. Primeramente son transmitidas de forma oral, luego pasan al papel hasta convertirse en historias popularmente conocidas, traspasándose así las fronteras culturales y manteniéndose a lo largo del tiempo. Las dos leyendas que vamos a tratar son sin duda las más conocidas y resonadas en la actualidad. La primera leyenda gira en torno a la figura popular de Hua Mulan. Hua Mulan es la protagonista de una muy conocida leyenda china, que disfrazada de guerrero se unió al ejército masculino donde su padre iría a luchar en el famoso poema narrativo Balada de Mulan. Habla sobre la valentía de una muchacha, así como del amor que profesaba por su anciano padre, al que mediante su sacrificio mantuvo a salvo de la guerra. La balada de Mulan es un canto a la lealtad y al amor filial, que ensalza los valores de la humildad y el sacrificio por los seres queridos. El primer relato escrito de Mulan es comúnmente reconocido como una balada folclórica anónima titulada Mulan Xi, que traducido sería Balada de Mulan, y más adelante Balada. Se cree que fue compuesto durante la dinastía Tang, la cual fue la edad dorada del arte y la literatura china. El cuento fue recogido en una antología de letras, canciones folk y poemas titulados Yuefu Shihi en el siglo XIII por Yuo Maoqian. El periodo en el que transcurre la historia es incierto. Los primeros testimonios de la leyenda afirman que vivió durante la dinastía Wei del norte. Sin embargo, otra versión sostiene que Mulan fue solicitada como concubina por el emperador Sui Yangdi. Algunas evidencias del poema apuntan a la primera interpretación. La balada no explica los antecedentes familiares de Mulan o su desempeño militar, ni especifica su vida personal antes de la salida y después del regreso a casa. Como resultado, lectores y escritores tienen la gran oportunidad de completar los detalles a su imaginación. Desde la creación de la balada, la trama de Mulan ha sido adaptada, contada de nuevo y aludida en poesía china, prosa, drama, actuación teatral y folclore. Su historia también ha encontrado su camino en las leyendas locales. En la primera difusión de su historia, Mulan se ha convertido en un ideal de heroína durante un largo proceso de narración. Lo ético y los valores morales que encarna su imagen reflejan una colección de virtudes encontradas en una tipología de heroínas en la cultura china premoderna.
La representación incompleta en la balada permite interpretaciones variadas de la ética implicada por el personaje y su comportamiento poco convencional. En segundo lugar, tenemos la leyenda del hilo rojo del destino. Esta leyenda cuenta que las relaciones humanas están predestinadas por un hilo rojo que los dioses atan a los dedos meñiques de aquellos que se encontrarán en la vida. De acuerdo a la leyenda, las dos personas conectadas por este hilo tendrán una historia importante, sin importar el lugar, el tiempo o las circunstancias. El hilo rojo se puede enredar, contraer y estirar, como seguramente a menudo ocurre, pero nunca se puede romper. Existen dos versiones sobre el origen de este mito. La más popular es la que considera que el origen está en China, y de forma minoritaria hay otra teoría que dice que se originó en Japón. El origen de la leyenda parece estar en China durante la dinastía Tang, en el Zoku Yukairoku, una compilación de relatos escrita por Ri Fukugen, que vivió aproximadamente a mediados del siglo IX. Pertenece a un tipo de escritos denominado Denki, populares durante la dinastía Tang de temática principalmente fantástica. No se conserva el manuscrito original, pero en la dinastía Song del Norte se hizo una recopilación conocida como el Taihei Koki, donde se incluyen 30 relatos de Ri Fukugen, incluyendo Shokonten, la leyenda que se considera el origen del hilo rojo del destino. La versión más antigua del Taihei Koki, que se conoce en Japón, data de 1566. En la versión japonesa se dice que el origen está en el Kojiki, concretamente en el volumen 2, La Era de los Héroes, en el capítulo dedicado al emperador Sujin. Aunque existen versiones ligeramente modificadas, de manera general la leyenda trata de un joven que ansía casarse y tras una década decide pedir ayuda para concertar su matrimonio. De camino encuentra bajo la luna a un anciano leyendo un libro del inframundo. Este anciano resulta ser el encargado de administrar los matrimonios predestinados de las personas. El anciano lleva una bolsa con cuerdas rojas para atarlas a las piernas de las personas que se convertirán en marido y mujer. Le cuenta que no se puede huir del destino, y en efecto el protagonista sufre en el futuro lo anunciado por el anciano. El color rojo se eligió con toda probabilidad porque se considera un color de buen augurio en China. En el mito chino original observamos que se trata de cuerdas y alrededor de los tobillos de ambas partes, mientras que en japonés está unido del pulgar de un hombre al dedo meñique de una mujer. La teoría más extendida es que desde el periodo Edo en Japón existía la costumbre de relacionar los tratos con el dedo meñique. Las cuerdas en los pies, sin embargo, en Japón tenía connotaciones negativas, ya que se asociaba a los presos. Por tanto, se cree que, dado que la naturaleza del matrimonio es un contrato, prefirió adaptarse la unión a los meñiques y, teniendo en cuenta el cambio de dimensiones, decidió sustituirse las cuerdas por los hilos. Aunque en los tiempos modernos es común representar el hilo que se ata alrededor de los dedos, a menudo del dedo meñique. Ahora vamos a tratar la repercusión de las leyendas en el mundo cinematográfico. La película más aclamada, basada en la leyenda tradicional china de Hua Mulan, es sin duda Mulan, la película animada producida por Walt Disney Feature Animation y lanzada por Walt Disney Pictures. Más tarde, el asesor de Disney y autor de libros infantiles Robert D. sugirió hacer una película del poema chino La canción de Hua Mulan y Disney combinó los dos proyectos. La película trata sobre una joven, Mulan, que se presenta en lugar de su enfermo padre al ejército para luchar contra los hunos disfrazándose como un hombre. La responsabilidad sobre la protagonista recae en un pequeño dragón llamado Mushu. Mulan adopta el nombre de Ping, y conforme pasan los días mejora y destacan sus habilidades físicas comandada por el capitán Li Shang. Una vez en el destino, el capitán descubre que los hunos masacraron a su padre, al general Li y su respectivo destacamento. Afligido pero comprometido con la causa, Shang y sus tropas abandonan el lugar para dirigirse a la ciudad imperial. En el trayecto son perseguidos por un grupo de hunos, de los que consiguen deshacerse en su mayoría con ayuda de una avalancha. La victoria china es celebrada por el pueblo y el emperador reconoce la contribución de Mulan a la causa. En las últimas escenas se aprecia el regreso de la chica a su hogar y el reencuentro con su padre. Cuando mencionamos esta película, nos viene a la mente una de las primeras secuencias, en la que Mulan se corta el pelo y se pone la antigua armadura de su padre. La escena está tratada de tal manera que nos hace empatizar con el esfuerzo y sacrificio que está haciendo la protagonista por mantener a su padre a salvo. Al fin y al cabo, la leyenda de Hua Mulan es lo que pretende transmitir. Obtuvo críticas muy positivas, que coincidían en que la película trataba los valores familiares como el deber y el honor, aparte de romper con el arquetipo de las películas de animación de Disney. Mulan terminó convirtiéndose en la segunda película más grande de la familia de recaudación de fondos del año, y la séptima en mayor recaudación de películas del año en general. En China la recepción fue más fría, ya que el gobierno chino consideraba que era políticamente provocadora. También se quejaron de que la representación de Mulan era demasiado ajena y la historia era demasiado diferente de los mitos. Calificaron a Mulan como muy individualista
Por otro lado, la película que ha reflejado con más acierto la leyenda del hilo rojo del destino es Kimi no Na wa, lanzada en 2016 de Makoto Shinkai, un reconocido director de cine, escritor, productor, animador, dibujante y actor de voz japonés. Creció rodeado de la cultura japonesa gracias a la influencia anime y manga. Taki y Mitsuha, dos completos desconocidos que están destinados a conocerse. Mitsuha es una joven de pueblo que anhela la emoción de la vida de la ciudad. Un día sueña con un chico tal y como desea. Al mismo tiempo, Taki, de la gran ciudad, sueña a su vez con Mitsuha, una encantadora chica del campo. Taki y Mitsuha descubren que durante el sueño sus cuerpos se intercambian y comienzan a comunicarse por medio de notas. La inconveniencia sucede cuando ambos, tras saber su conexión especial por lazos temporales, se percatan de su enorme deseo de querer conocer al otro. Para su desdicha, Taki descubre que hay diferencias temporales. Un día los intercambios dejan de producirse y de manera casi instantánea ambos comienzan a olvidarse el uno del otro. Taki consigue salvar la vida de Mitsuha y la de todo su pueblo de un cometa inminente. Terminan en el futuro cruzándose en Tokio sin saber exactamente de qué se conocen, pero sintiendo que han encontrado esa parte que les faltaba en su vida. La película de animación dirigida por Makoto Shinkai consiguió el mejor resultado en las taquillas japonesas en 2016, llegando a estar 6 semanas primera en el ranking, y lo más relevante es que ha logrado convertirse en la quinta película japonesa más taquillera de la historia. Ha recibido múltiples premios y galardones incluso en Occidente, traspasando así las diversas fronteras físicas y culturales. Las leyendas chinas finalmente nos proporcionan una visión sobre la cultura de este pueblo, donde gracias a ellas podemos conocer su visión sobre la vida, muy distinta a la de Occidente, y sus raíces que a día de hoy siguen latentes entre la gente. Además de ser objeto de entretenimiento e interés, nos brindan la posibilidad por su temática de realizar reinterpretaciones dignas de admirar. La repercusión de las leyendas chinas en todos sus formatos ha traspasado fronteras adoptando éxitos desmedidos fuera de su lugar natal, ya que independientemente de la cultura o religión de origen tienen significados que no comprenden limitaciones. El campo cinematográfico ha tenido un gran papel en la expansión de estas historias míticas debido a la facilidad que otorga el visionado, ya que el cine, la televisión o los dispositivos dotados de Internet están al alcance de mucha gente. No obstante, no debemos restar importancia a los escritos de los que realmente están basadas todas estas macroproducciones. La cultura china es muy distinta de la occidental, pero realmente sus valores no difieren tanto de los nuestros, ya que el amor que se siente por un ser querido no entiende de culturas ni religiones, es común a toda la humanidad, y por ello empatizamos con estas historias que llevan pasando desapercibidas tantos años entre nosotros.